Muy buenas tardes, estimados. El programa Limestín de la Sugerencia de Educación y la Escuela de Lima les da la más cordial bienvenida a todos los presentes. Esta tarde tendremos la conferencia virtual Convivencia Pacífica y Aprendizaje Colaborativo en tu aula virtual. Conoce las alternativas en la web que pueden ayudar a mantener el clima ideal en el aula. Aplica recursos y estrategias para implementar el aprendizaje colaborativo, promoviendo espacios de convivencia escolar de respeto y armonía. La presente conferencia será dirigida por Cristian Alonso Revilla Marreros. Cristian Revilla es profesor de Ciencia de la Computación, actualmente docente del Colegio de la Inmaculada de la Orden Jesuita, anteriormente consultor de innovación tecnológica de la Dirección de Evaluación Pedagógica del Ministerio de Educación y coordinador de TIC del Colegio San George y fundador de pckix.org. Además, queremos recordar a todo el público que se va conectando, no se olviden de dejar sus comentarios y compartir el video, que durante la transmisión vamos a ir leyendo todos sus mensajes. Además, tenemos una gran noticia para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión, que el día de hoy vamos a sortear unos audífonos gracias a pckix.org y a Cristian también, que nos van a dar mayor detalles para que todos ustedes puedan ingresar a este sorteo. Muy bien, entonces vamos a dar el pase a Cristian Revilla esta tarde con la conferencia Convivencia Pacífica y Aprendizaje Colaborativo en tu aula virtual. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Cristian Revilla, fundador de PC Kids. Quiero darles la bienvenida y también mostrarles, me dijeron que muestre también esto de aquí. Sí, estos son los audífonos que vamos a sortear al final de la reunión. Perdón. Hoy día el tema que nos trae a la reunión es la convivencia pacífica y aprendizaje colaborativo en el aula virtual. Este es un tema que está bastante en boga, precisamente por el contexto en el que estamos. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos de los criterios que se van a nombrar ahora para mantener motivados a nuestros estudiantes, para mantener un clima en el aula adecuado, y para también nosotros no saturarnos, porque como docentes vivimos también una etapa de bastante estrés, producto del trabajo virtual. Sí, nos ha movido, nos ha descuadrado toda nuestra realidad del trabajo virtual, nos hemos aprendido a adaptar. Sin embargo, todavía hay condiciones o situaciones que no podemos manejar que surgen producto de esta dinámica. ¿Está bien? Yo quiero mostrarles en un primer lugar lo que es el concepto de convivencia. Un segundito, a ver, ahí está. La convivencia armónica o la convivencia pacífica, ¿sí? Tiene muchos criterios o se compone de muchos criterios, ¿no? Son muchos elementos dentro de ella para que tú puedas lograr dentro de tu clase una convivencia pacífica, ¿sí? Algunos de los cuales los hemos nombrado, va a ser bastante, esta conferencia o esta conversación es bastante larga, bastante tediosa y bastante polémica en algunos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, decimos que para mantener una convivencia pacífica o armónica dentro de nuestra aula, con nuestros estudiantes, no solamente con ellos, con todos los elementos que forman parte dentro del proceso de educación, ¿sí? Del proceso de enseñanza, tenemos que mantener los valores éticos predominantes en la sociedad. Ojo, valores éticos predominantes en la sociedad, ¿sí? Los valores éticos son aquellos son los principios que nos permiten a nosotros determinar lo que está bien y lo que está mal. Son aquellos que nos permiten seguir, digamos, el camino correcto, entre comillas, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, la lealtad, ¿sí? El respeto, ¿sí? Esos valores, ¿sí? Debemos aprender a mantenerlos también dentro de nuestra comunicación y dentro de nuestro entorno virtual. Muchas veces, lamentablemente, los medios, ¿sí? A veces nos bombardean de antivalores, ¿no? Sin embargo, somos nosotros a veces como islas que tratamos de salvar la situación con todo ese bombardeo que existe, pero es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es precisamente la formación de valores en nuestros estudiantes. Entonces,
Esa debe ser una de nuestras leyes, ¿sí? La formación de valores éticos predominantes en la sociedad. El otro factor que debemos tener en cuenta para una convivencia armónica dentro de nuestras clases, ¿sí? Es el respeto a las normas. Y acá sí, quisiera que de repente en algún momento nos cuenten alguna experiencia que han tenido, porque es bastante complejo este tema, ¿sí? La verdad que lo hemos venido conversando en el grupo, tenemos compañeros psicólogos que también nos apoyan en esto, y la verdad que esta parte, digamos, es bastante polémica también, porque quisiera llevarlos a este dibujo, a esta imagen, y que me digan más o menos, si pueden escribir de repente por un momento, ¿sí? Que me digan exactamente qué es lo que entienden de esta imagen que estamos mostrando. A ver, si alguien se anima a escribir de los presentes, ¿sí? Yo trataré de también explicarlo. Voy a dar un tiempito para ver si alguien, viendo la imagen, dice, sí, ¿no? Sabes que acá hay un problema, ¿no? Sí, sabes que por acá sucedió lo que me ha pasado, una experiencia que yo recuerdo, porque nosotros tenemos muchas experiencias y en esta virtualidad, precisamente algo que nos ha pasado es esto, ¿no? La verdad que hemos desnudado, sin querer nosotros hemos desnudado muchas dinámicas familiares que no son precisamente las que se nos comentaba, ¿no? Muchas familias nos representaban un ideal y a veces nos hemos dado con la sorpresa de que no es así, ¿sí? Tenemos estudiantes que son a veces estudiantes que están solos o estudiantes que están trabajando en lugares que no son lo más adecuados y la dinámica familiar de repente no es tampoco la más adecuada, ¿sí? Entonces, las familias, al verse así, ¿no? Evidenciadas, lo que hacen es tomar una actitud de rechazo, ¿no? Es como si yo me defiendo, ¿no? Y al defenderme, a veces los, entre comillas, errores o detalles que saltan, los asume la otra persona, ¿no? El otro ente, ¿sí? Entonces, esto a veces pasa y es algo que la virtualidad nos ha permitido, ingresar a las casas, ingresar a cuartos, ingresar a espacios y ver algunas realidades, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente algunas cosas que hemos visto, pues, como les digo, no son las que veíamos o las que nos comentaban, ¿no? Sin embargo, está nuestra empatía, ¿no? Para poder observar. Y como dice el título de esta imagen, ¿no? Aprender a equilibrar. Nosotros, si queremos mantener un clima de estabilidad, una convivencia pacífica, debemos también liberarnos de prejuicios, ¿no? Y entender que en mi caso, por ejemplo, en el caso de muchos de ustedes que están escuchando, son papás también, tienen familias también, y que hay muchos elementos de que como familias tenemos que aprender a manejar y que no son de repente los mejores, pero tenemos que aprender a manejar, ¿no? Entonces, esa es la mirada que debemos tener como docentes en nuestro espacio virtual para poder trabajar de una forma armónica. Las familias también han visto, también se han presentado casos donde sabes que hay familias que están muy metidas en los colegios, ¿sí? Y aquí entra la polémica, ¿no? Yo como familia exijo pues un servicio que me están dando, ¿no? Y la pregunta es, ¿la educación es un servicio? ¿No? En el servicio se satisface una necesidad y existe un prestador y existe un beneficiario. Yo, padre de familia, que soy beneficiario, ¿sí? El prestador es el colegio y yo simplemente tengo la actitud de una persona que está constantemente analizando y juzgando porque yo soy el beneficiario del servicio. O sea, tenemos que lograr que esa mirada también, que a veces se da, se rompa, ¿no? La educación es un proceso y en el proceso hay muchos elementos, ¿no? El colegio, los estudiantes, los padres de familia, ¿sí? Bueno, y ese detalle ha generado que muchas familias se sientan empoderadas. Y como familias empoderadas, sí, una familia empoderada en el peor de los casos va a generar un alumno disruptivo.
¿no? Entonces, hay que también buscar el equilibrio dentro de esa delgada línea, ¿sí? Para poder mantener un clima del aula adecuado, ¿no? Muchos comentarios he recibido cuando conversaba de este tema con profesores que nos decían, ¿sabes qué? A veces nos sentimos vulnerables, ¿no? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Y bueno, esta parte tiene que ver mucho con la cultura organizacional. Yo pregunto si alguno de de las personas que están mirando en ese momento son profesores, yo pregunto, ¿existe un clima organizacional adecuado? ¿Tus profesores conocen el reglamento? ¿Sí? Porque lo primero que se tiene que instaurar, ¿sí? En una comunicación entre estudiantes y alumnos, ¿sí? Es un clima de respeto, pero también se tiene que instaurar un sentido de la autoridad. Entonces, la autoridad de la persona que va a dirigir todo, ¿sí? No es una autoridad, no es un autoritario, ¿no? No, eso es otra cosa. Pero ese sentido tiene que establecerse, ¿sí? Si tu profesor no conoce, o si yo como profesor no conozco el reglamento del colegio, no conozco cómo actuar, no conozco los protocolos que existen de cómo actuar, entonces definitivamente me voy a sentir vulnerable, ¿no? Y si me siento más aún acompañado, perdón, me siento supervisado y no acompañado por parte de mis autoridades dentro de mi institución, con mayor razón. Por eso les digo que dentro del clima institucional hay muchos factores. Y uno de estos factores es el colegio y la familia. Y cómo es que se están llevando estos dos elementos para que el clima institucional el clima en un aula se lleve de manera adecuada. ¿Sí? Somos una sociedad, realmente somos una sociedad exigimos muchos derechos, ¿no? Pero tenemos muy pocos deberes. Y nuestros estudiantes a veces entienden esa realidad. Y somos nosotros los llamados con apoyo de nuestros padres de familia, ¿sí? Colaboradores que están al cargo de sus hijos, somos los llamados a enseñarles a los estudiantes eso, ¿no? Bueno, Sí, es tan importante como lo mencionas, Cristian, ¿no? Importante de que los profesores se interrelacionen con los estudiantes, al igual que nuestros estudiantes interrelacionen con los mismos padres de familia y haya siempre esa comunicación de padre de familia con docentes también. correcto. Cristian, Dime. tú nos comentabas al inicio de la transmisión para que aquellas personas que nos están viendo y están conectados ahorita, ¿cómo pueden hacer para que participen del sorteo de audífonos que están sorteando en la página de PC Kicks en el fanpage? Cuéntanos un poquito porque varias personas nos preguntan cómo pueden participar. Correcto, Jean, gracias. Mira, en primer lugar, nosotros estamos obsequiando estos audífonos, ¿está bien? Les vamos a pedir que entren al link que les van a compartir de la página de Facebook y Ujú. coloquen comentarios dentro de la publicación que hace referencia a este webinar, ¿está bien? A esta charla. Aquellos que coloquen comentarios, entre los que coloquen comentarios y coloquen su like, su me gusta, entre ellos se va a sortear estos audífonos y les vamos a decir al final de la reunión quiénes son las personas bueno, quién es la persona que ha sido la ganadora de estos audífonos. ¿Está bien? Ah, ya, correcto. Entonces tienen que ingresar en el fanpage de pckicks.org y ingresar a la parte donde está publicada la gráfica, ¿correcto? Que se ha publicado hace unos 28 minutos. Ahí en esa gráfica de la conferencia esta tarde que tenemos de convivencia pacífica y aprendizaje colaborativo, dejen por favor su me gusta y algún comentario relacionado sobre la conferencia que tenemos en estos momentos y automáticamente ustedes están ingresando a, al sorteo que tienen de PSX para que puedan llevarse unos audífonos. Muchísimas Correcto. gracias, Cristian. Listo, continuamos entonces, ¿sí? Entonces, bueno, este es uno de los factores que nos permite una convivencia armónica, ¿sí? El respeto a las normas y el principio de la autoridad y un equilibrado, ¿sí? Trabajo entre los entes que forman parte del proceso educativo, padres de familia
y docentes, ¿sí? O instituciones educativas. Dice, la confianza, aquí también tenemos que tener en cuenta que la confianza presente en las relaciones que existen, ¿sí? Seamos sinceros, ¿sí? No somos simpáticos para todos. ¿Está bien? En un salón no somos, especialmente los profesores a veces no somos simpáticos para todos los estudiantes. Sin embargo, en una sana convivencia, no todos somos amigos. ¿Está bien? Pero nos tratamos con respeto. Lo que pedimos siempre es que el trato con respeto, ¿sí? Y eso tiene que nacer de lo que los estudiantes aprenden también en el aula, en casa, perdón. Sin embargo, los docentes tienen que aprender a manejar la gestión de la convivencia. Yo lo defino así, la gestión de la convivencia, ¿por qué? Porque tú puedes trazarte propósitos para la convivencia. Un propósito para la convivencia podría ser, por ejemplo, de que en esta aula la relación va a ser una relación democrática, no autoritaria. Y partiendo de eso, genero mis normas de convivencia para poder establecer o para poder lograr este propósito. Entonces, eh, tenemos que trazar, como hemos hecho muchas veces en nuestras clases de presencialidad, nuestras normas de convivencia, pero siempre teniendo en cuenta hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra convivencia debe ser inclusiva, no excluyente, debe ser de la búsqueda de resolución de conflictos de manera pacífica, ¿sí? Y todo eso lo podemos trabajar nosotros. Acuérdense de que en la convivencia y en el trabajo todos aportamos, ¿no? Y entonces debemos buscar esa luz o ese norte dentro de nuestro trabajo, partiendo de la palabra respeto, ¿no? Que es una palabra que es tan pequeña, pero sin embargo engloba perdón, un significado muy grande, ¿sí? Entonces, gestionemos nuestra convivencia desde el respeto, sabiendo de que no coincidimos muchas veces en nuestras apreciaciones y sabiendo que la resolución de nuestros conflictos se puede dar, ¿sí? De manera pacífica si utilizamos este valor como el eje central de nuestra relación. ¿Está bien? Otro de los criterios que debemos tener para resolver o para tener una convivencia pacífica dentro de nuestra aula es la capacidad de hacer acuerdos y de cumplirlos, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la capacidad de resolver pacíficamente las diferencias, como habíamos comentado hace un rato. Y hay que entender algo, ¿sí? La escuela es una pequeña sociedad. La escuela es una pequeña sociedad donde las situaciones de aprendizaje se deben convertir, ¿sí? Los conflictos se deben convertir en situaciones de aprendizaje. Muchos hemos aprendido, especialmente las personas que tienen como yo base 4 más adelante, o hacia adelante, hemos aprendido a tenerle miedo al error, ¿sí? Nos han enseñado a que no debemos equivocarnos, es más, valoraban mucho nuestros aciertos y nuestros errores, pues no, te equivocaste, está mal. No, no está mal. Del error se aprende y aprendemos mucho más del error que del acierto. Entonces, debemos aprender a trabajar en la cultura del error. Debemos sacarle provecho a los conflictos que tenemos, ¿sí? Ya sean conflictos con otras personas o con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de eso también podemos convertirlos en situaciones de aprendizaje. Hay que entender el conflicto también desde su origen, ¿no? El origen de los conflictos pueden ser situaciones de necesidades afectivas que tengan los estudiantes, pueden ser también problemas de autocontrol o de autorregulación que tienen los estudiantes, o pueden ser la falta de motivación. Entonces, mi aula virtual se mantiene bien cuando yo me doy un tiempo para no ver solamente contenidos, para ver al estudiante como una persona que está tratando de aprender también a formar parte de una sociedad más grande y dinamizar mi aula como si fuera una pequeña sociedad y resolver los conflictos antes, ¿sabes qué? Que derivarlos o dejarlos ahí porque lamentablemente me va a ganar el tiempo de mi clase. ¿Sí? Un gran aprendizaje tiene que ver no solamente con la cuestión cognitiva, sino también con la cuestión emocional. Entonces debemos aprender también por ahí.
Y los profesores debemos estar emocionalmente preparados para poder abordar los problemas. ¿Sí? Cristian, te voy leyendo los comentarios que nos llegan del público. Los saludos para la Miss Paquita Anchudía, que ella es profesora de la institución educativa Julio Moreno Espinosa. Gracias por compartir sus conocimientos. También Karim Hurtado Ponce, muy buenas tardes con todos. También se ha conectado Kelly Mónica Díaz Loza. Karim nos comenta, profesor Cristian Revilla, tiene razón, el respeto es fundamental en las aulas. Sin respeto no hay sana convivencia. Gracias por tu comentario, Karim. Marlene Giovanna Bolívar Cruz también se ha conectado. Dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Marlene Bolívar Cruz. También se ha conectado Rosa María Vázquez y Marlene. La Miss Paquita Enchudía nos saluda desde el Ecuador. Gracias, Miss Paquita, por conectarse. Gracias, muchas gracias. Y decía, ¿no? Nosotros también tenemos que estar emocionalmente preparados para poder resolver estas situaciones que existen, esos conflictos que existen. Paquita, te comento, mira, he visto investigaciones acerca de el síndrome de Burnout que tienen que ver con algunas instituciones en Ecuador, tanto como en Perú, y da la casualidad que están saltando algunos valores que están diciendo de que los profesores se encuentran saturados, ¿sí? Saturados. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Cómo logramos también nosotros relajarnos y salir un poco de esta virtualidad para poder afrontar después, regresar nuevamente a un mundo virtual y manejar la situación de la mejor forma, porque padres de familia, profesores, y muchas veces estamos viendo el avance todo el día y como que nos saturamos, ¿no? Sin embargo, como les decía, los conflictos tienen orígenes y hay que entender, hay que ser muy empáticos con los estudiantes cuando surgen estos conflictos, ¿sí? A lo que debemos llegar nosotros como profesores es lograr que nuestros estudiantes sepan comunicarse, sean empáticos también y que aprendan a trabajar precisamente en equipo, porque la realidad de un mundo al que ellos van es una realidad de un trabajo colaborativo. ¿Sí? Por eso es que trabajamos mucho o tenemos que aprender mucho, tenemos que trabajar, pero tratar mucho de desarrollar en ellos las famosas habilidades blandas, que tienen que ver con la resolución de conflictos, con su autoconocimiento, ¿sí? Con su forma de cómo comunicar y todos esos factores que nos permiten trabajar y sacarle provecho a este tiempo, que es el tiempo donde los estudiantes tienen para equivocarse. Para mí, la verdad que este es el tiempo que tiene el estudiante para que se equivoque. Porque aquí el estudiante aprende de los errores que tiene, de las situaciones que se le presentan producto de ese error, ¿sí? Aprende. Hay algo gracioso, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, los estudiantes están sometidos muchas veces a dilemas morales, ¿no? Y esos dilemas morales son los que forman al final, ¿sí? Sus valores. ¿Qué es un dilema moral? No es una situación que te pone, pues, entre la espada y la pared. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Entonces, todo esto forma parte del aprendizaje del estudiante y estamos precisamente nosotros para formar. Cuando trabajamos en un aula virtual y tratamos de mantener una armonía, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dar un momento para trabajar la parte emocional de nuestros estudiantes y sobre todo enseñarles a ellos a resolver sus conflictos para que puedan después ellos afrontar esas soluciones cuando sean ya profesionales, sean adultos más adelante. La convivencia no solamente en el mundo virtual, la convivencia, sí, a nivel general, tiene que ver también con nuestras inteligencias múltiples. Nuestra inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con nuestro autoconocimiento, nuestra autorregulación, el conocimiento de nuestras emociones, como decíamos hace rato, la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la facilidad o con la facilidad que tenemos para comunicar o el hecho de poder comunicar bien, con la empatía, con el trabajo en equipo, nuestro control de emociones, nuestra inteligencia emocional, ¿no? Nuestra inteligencia emocional. Y eso también va fundamentado con los valores inculcados en el hogar y en la escuela. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener en claro o en cuenta muchos de los factores que nos permiten mantener una sana y una convivencia pacífica dentro de nuestro salón. ¿Sí? Y, Jim, dime.
Sí, Cristian, justo antes de pasar a la siguiente diapositiva que nos comentaba sobre la importancia de la convivencia, te voy leyendo los comentarios del público. Rosa Amelia Campos Arevalo dice, lo mejor es tener una buena convivencia, justo lo que tú hablabas hace unos segundos, Cristian. También nos Sí. ha comentado Irnis Cruz Caguana, es fundamental una convivencia y un respeto en el aula. Gracias a todas las personas que se van conectando y también te voy comentando, Cristian, los comentarios que nos han llegado a la página de PC Kicks de las personas que van participando. Así que ya saben, todos aquellos que nos están viendo en esta transmisión, no se olviden de ingresar al Facebook de PC Kicks en la gráfica de esta charla sobre convivencia pacífica y aprendizaje colaborativo. Déjanos tu me gusta y algún comentario sobre lo que estamos hablando esta tarde para que puedas entrar al sorteo de unos audífonos que se están sorteando y ahí vamos leyendo los comentarios. Un gran saludo a Jesús Enrique Mena Parcos, gracias por el aporte al trabajo colaborativo, no solo en estudiantes y docentes, sino también en las familias, es muy importante eso. También saludos a Jesús Miranda, a Kelly Mónica Díaz, a María Elena Miranda Morán, también que se han conectado. Gracias a todas las personas. Entonces continuamos, Cristian, contigo. Listo. Las visiones compartidas que tienen que ver con los puntos de vista, ¿sí? Sobre los asuntos de interés colectivo, como dicen, ¿no? La resolución de conflictos, precisamente en ese momento, cuando no compartimos la opinión de otras personas. Y la capacidad, dice, asociativa y de trabajo en equipo. Y justo es el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, nuestro siguiente punto. Yo quisiera ver si tienen alguna pregunta en este momento sobre estos puntos que tenemos acerca de lo que es la convivencia pacífica, o si quieren comentar alguna experiencia de repente, antes de pasar a lo que es netamente trabajo colaborativo. Yo les quiero recordar también que vamos a hacer un webinar más adelante sobre todo lo que son recursos para trabajo en equipo, ¿sí? Nos vamos a centrar en recursos para trabajo en equipo. Esta reunión es para hablar acerca de conceptos y de ahí pasamos a la ejecución con recursos en sí. Yo voy a también nombrarles algunos recursos en lo que es, lo que es la búsqueda de convivencia armónica. Tenemos algunos recursos que nos pueden servir. Los voy a compartir en un momento. Perfecto, Sí. Cristian. Mientras va buscando esa información, vamos leyendo los comentarios de Irnis Cruz Caguana, que es fundamental una convivencia y un respeto. También Rosa Amelia Campos Arévalos. Los temas son importantes, sobre todo nos ayuda mucho en nuestro día a día. Rita Meléndez Rivera, es buena convivencia armoniosa para tener una comunicación con respeto hacia los demás. Y Erika Barrera dice, muy buena información, saludos del Estado de México. Gracias a todas las personas que nos están viendo de distintas partes del mundo, la verdad. Muchísimas gracias. Listo. Sí, yo quisiera en un momento, voy a compartir una página que me parece bastante fundamental en lo que es convivencia y que nos va a ayudar mucho a ver, a tener algunos recursos. La voy a compartir en un ratito, ¿sí? Mientras tanto, vamos a pasar a lo que es trabajo en equipo. Al final voy a dar algunos enlaces. Quisiera pasar entonces a la siguiente parte de la charla, porque estábamos hablando de convivencia pacífica y también estamos hablando acerca de trabajo colaborativo. Los dos conceptos están relacionados, están muy relacionados, ¿no? ¿Por qué trabajamos en equipo? Porque es la demanda, es la realidad, ¿sí? Ya el trabajo individual ya quedó de lado, es bueno también trabajo individual, sí, pero sin embargo tenemos que aprender a trabajar en equipos. Y para esto debemos tener en cuenta algunos criterios. Yo he buscado información, me he centrado me he centrado en esto de aquí. A ver, denme un segundito. Ah, entonces, eh, tengo acá gracias a aulaplaneta.com, pueden revisarla también, se encarga mucho de trabajar algunos conceptos relacionados con convivencia escolar y, bueno, trabaja con muchos conceptos y vi esta información y me parece bastante interesante. Dice, 5 consejos para trabajar con grupos en el aula, ¿sí? Más allá de leerlos, vamos a la práctica. Todos nosotros docentes sabemos que si bien tenemos esto de aquí como una guía, ¿sí?
En la práctica es un poquito diferente, ¿no? Dice, mira, por ejemplo, una de las recomendaciones para trabajar con grupos en el aula, por ejemplo, una de ellas es que aprendas a, como dice, seleccionar 4 o 5 alumnos por grupo. Y mira, ¿por qué es necesario que solamente trabajes con 4 o 5 alumnos? Sabemos que grupos numerosos, con grupos numerosos la producción no es la misma. Con grupos muy pequeños tampoco. Unos se saturan de trabajo y otros simplemente tienen por ahí alguno que simplemente se observa, ¿no? Procura siempre, dentro de los grupos que formes, trabajar entre ellos con roles. ¿Está bien? Establece roles para el trabajo. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes tienen las mismas características y aquellos que no tienen las mismas características pues no van a encajar dentro de lo que tú pidas o dentro de la actividad que pidas. Entonces tienes que ser muy minucioso al formar los equipos y ver que entre ellos se cumplan de repente algunos de estos roles, no todos necesariamente, pero de repente algunos de ellos. Como por ejemplo el portavoz, ¿no? Que es el que tiene más facilidades, tiene más habilidades comunicacionales y sabes que va a ser el que va a transmitir, va a compartir con los demás las conclusiones que está sacando el equipo de la actividad que tú estás generando. El secretario, que también tiene más habilidades para poder consolidar todo aquello que el equipo está hablando, ¿sí? Que simplemente lo puede pasar y lo puede consolidar, lo puede convertir de repente en un organizador visual, quién sabe, ¿sí? El controlador, que es aquella persona que va a estar pendiente siempre del tiempo, ¿sí? Sobre todo los controladores por experiencia, les digo, están pendientes del tiempo, hacen su trabajo, ¿no? Pero también están pendientes del tiempo y van indicando, van pauteando a sus compañeros, ¿sabes qué? Ya pasó el tiempo para esto, tenemos que cerrar, ¿sabes qué? ¿Sí? El coordinador, que es el estudiante que es tu líder de grupo, de equipo, y tu líder de equipo es el que tiene que estar pendiente del trabajo de todo el resto del equipo y a la vez conectado contigo, para que tú puedas también hacer llegar el mensaje a través de tu coordinador. Y tu crítico, que no es el alumno pues que se pone a todo, ¿no? No, no precisamente eso. El término crítico no tiene que ver también con eso, sino tiene que ver con el hecho de que tiene que estar también pendiente de que todas las indicaciones que se han dado estén cerradas de manera adecuada. Y cuando vea que no está cerrado de manera adecuada, presente una observación, no proponga una observación para poder cerrar bien la idea. Sí, esa es la función del crítico. El crítico no es el más odiado del grupo, ¿no? Sino es que aquel que cierra siempre y da el check para verificar que todo esté bien dentro de las propuestas o de las actividades que tú has propuesto. Por favor, siempre adapta tu espacio de trabajo, ¿sí? Recuerda que un principal disruptor es la incomodidad. Tú para tu trabajo en casa necesitas estar cómodo, ¿no? Si presenta algo, simplemente te separa, te aleja de la actividad, ¿no? Es igual. El estudiante de por sí que tiene un menor grado de concentración que nosotros en todo caso, a veces es así, ¿sí? Que se distrae más rápidamente, entonces para él la incomodidad es un distractor. La incomodidad va referida a la bulla de alrededor, a los espacios que generas tú para trabajar. De repente los espacios están muy pegados y simplemente la bulla, la conversación de un equipo se traslada a otra, no los deja trabajar bien, ¿sí? El mismo espacio del aula, de repente está mal organizado las carpetas. Si estás en el aula, ojo, ¿sí? Si estás en una reunión virtual, lo que tienes que probar siempre son las plataformas. Creo que entre todos tenemos la típica de un trabajo en una plataforma que no ha sido de nuestro completo agrado, ¿no? Que no ha funcionado como hemos querido. Quizás pasó esto porque en un determinado momento no hicimos la revisión adecuada de esta plataforma y no nos dimos cuenta de algunos detalles que iban a saltar. No hicimos la prevención de eso. Es algo normal también, ¿no? Pero ya con la experiencia vamos afinando el manejo de la plataforma y vamos descubriendo pues que se pueden aplicar algunas cosas y otras no, ¿no? A veces soñamos con las plataformas que no tienen algunas opciones. Por ejemplo, sabemos que Meet, sabemos que Teams, sabemos que Zoom
nos permiten trabajar en equipos pequeños. Sí, podemos trabajar con esos equipos pequeños de repente, generar rooms, diferentes rooms, para poder ir trabajando con estudiantes, ir monitoreándolos al mismo tiempo, ¿sí? Y poder trabajar en equipo, hacer trabajar en equipos en virtualidad. Se puede hacer. Ahora Meet también ha logrado hace poco, ya tiene esa facilidad, porque antes se tenía que hacer desde fuera con plugins o con extensiones. Ahora sí se puede hacer. Teams lo permite también, como les digo, y tenemos que buscar pues, la forma como poder generar esos equipos. La virtualidad no significa de que no se puede trabajar en equipo, ¿sí? La virtualidad nos permite también trabajar en equipo de una forma diferente, ¿no? Pero nos permite también trabajar en equipo. Y uno de los recursos que podemos hacer para poder dinamizar ese trabajo es usar recursos de gamificación, ¿sí? Se entiende por gamificación aquellos elementos que nos permiten hacer las actividades como si fueran, entre comillas, como si fueran juegos, ¿no? Colocar puntajes, avatars, presentar retos. Hay retos que inclusive pueden ir creciendo y subiendo, ¿sí? Para que sean, llegar a una actividad mayor. En la página web, por ejemplo, de PC Kids, tenemos en la parte que es link de interés, tenemos una charla acerca de gamificación de un profesor de la UNIR español, que es buenísima. Yo la recomiendo. Yo he aprendido mucho con esa charla y la recomiendo. ¿Sí? Entonces, si utilizamos gamificación, definitivamente tenemos a nuestros alumnos, ¿sí? De una forma motivados y trabajando de una forma más dinámica, ¿no? Si establecemos bien los espacios de trabajo, no hay distractores, no hay distractores, perdón, que puedan generar que no se realicen las actividades. ¿Sí? Entonces, la primera recomendación era, ¿sabes qué? Busca solamente grupos máximo 5. Segundo, tu ambiente de trabajo virtual o presencial debe ser el más adecuado. ¿Sí? Tercero, establece normas de convivencia y comunicación, porque si tú no haces esto, definitivamente se forma el caos, ¿no? Y tienes que ser sincero contigo mismo también y primero, antes que tu actividad y tu desarrollo cognitivo, la actividad que quieras lograr, el aprendizaje que quieras lograr, tienes que entender de que el grupo tiene que organizarse. Entonces hay un tiempo determinado para la organización del equipo antes de pasar a la actividad en sí. Recuerda también que todo esto es un proceso, ¿sí? Por favor, no nos frustremos. Lo digo porque me ha pasado también. No nos frustremos, ¿sí? Esto es frustrante, sí. Es frustrante también para el estudiante, ojo, ¿ah? En esta dinámica de adaptarse al trabajo en equipo, es frustrante. Y es frustrante también para el estudiante. Entonces, entendamos esto como un proceso y entendamos que el proceso nos permite llegar de metas pequeñas a metas cada vez más complejas. Nuestras primeras actividades serán básicas, no, no quiero decir que no tiene que ver con el aprendizaje, sí tiene que ver con el aprendizaje, pero poco a poco el grupo va a ir adaptándose y va a poder potenciar el trabajo hasta llegar a actividades de repente más demandantes, ¿no? Y por favor, utiliza la metacognición. El estudiante entienda eh, por qué está formando el equipo, que entienda qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y cuáles son las dificultades que tuvieron a nivel de equipo, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas dificultades y cómo las superaron? Sobre todo, quédate con eso, cómo las superaron. Esas son sus buenas prácticas que van a ser utilizadas para más adelante. Ojo, la autoevaluación es muy importante en este sentido. Es más, yo te recomendaría que la autoevaluación de esta semana, tu estudiante la lea, o de esta clase, tu estudiante la tenga presente en la siguiente clase, para que pueda ver exactamente cuál fue el error, en qué se equivocó y cómo puede mejorarlo para trabajar nuevamente cuando trabaje integrando, formando parte de un equipo. Entonces, no nos frustremos, esto es un proceso. Las primeras actividades definitivamente son un caos, a veces en la presencialidad me ha pasado, ¿no? Nuestras primeras actividades son un caos. No es la bulla controlada, como la llamo yo, ¿no? La bulla controlada es de expreso, ¿no? Porque sí, se escucha bulla, pero todo es parte del proceso.
pero en nuestras primeras actividades, si pedimos cosas muy grandes, olvídate, tenemos muchos problemas. Crea grupos equilibrados, ¿sí? Acuérdate, estos grupos son también pequeñas sociedades. Esas pequeñas sociedades tienen también problemas y tienen también conflictos que tienen que ir resolviendo, ¿sí? Entonces, recuerda que tienes que darles un tiempo para que se adapten, ¿sí? Y tienes que entender de que es parte del proceso. Ojo, las afinidades, como dice ahí, no son determinantes. Cuando formes grupo, no formes grupos por afinidad, que son los dos buenos amigos, rompe ese grupo y trata de ubicarlos en grupos separados. No es malo que hagas eso, ¿por qué? Porque estás enseñándole a estos estudiantes a manejarse en diferentes contextos, en diferentes escenarios, con diferentes personas. Entonces, las afinidades no son determinantes, ¿sí? Y los grupos tienen necesariamente que ser heterogéneos, ¿sí? No pueden ser grupos con las mismas necesidades, ¿no? Con las mismas características. Debe haber, para que puedas hacer una separación y luego pues, establecer roles, deben necesariamente ser diferentes, deben tener perfiles diferentes. Y por último, la última recomendación que te puedo dar es que recuerdes de que tus estudiantes tienen que seguir una secuencia. Primero tú acuérdate que tu trabajo, tu rol, no es solamente la del observador, sino en primer lugar, tú eres el diseñador instruccional de la actividad. Entonces, el mensaje que llega al alumno tiene que ser de tal forma, redactado de tal forma, de que el estudiante no tenga el problema de que vaya a ti a cada momento. ¿Sí? Tú tienes que manejar un lenguaje instruccional adecuado para que el estudiante pueda resolver sus dudas, pueda seguir las actividades sin requerir constantemente de tu acompañamiento, ¿sí? Tienes también tú que ser un mediador cognitivo. ¿Por qué decimos así? Porque necesariamente durante el trabajo los equipos terminan desviando su trabajo a veces y yendo por otro lado de la actividad, lo que tú nos sugeriste de repente. Entonces tienes que ser en ese momento el mediador cognitivo para redireccionar a los estudiantes para que puedan realizar la actividad que tú has propuesto, ¿sí? Y lograr los objetivos de aprendizaje que tú has propuesto. Y tienes que ser bastante observador. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a mapear a tus estudiantes, ¿no? Del mapeo que tú haces o del escaneo que tú haces de tus estudiantes, surgen después la formación de los equipos y el mejor desarrollo de la actividad, porque tú has potenciado el equipo y lo has formado de tal modo de que pueden sacarle provecho a este tiempo que tú tienes generado para la actividad. ¿Sí? Estas son las recomendaciones para que trabajes en equipo, para que formes equipos. Como te digo, tenemos un webinar más adelante que habla acerca de recursos, netamente de recursos. ¿Sí? Y te invito para el siguiente webinar que va a ser en agosto para hablar netamente de recursos. Tuvimos hace tiempo un webinar que hablaba acerca de recursos TIC. Este webinar hablaba acerca de recursos TIC para generar diversos aprendizajes. En este caso, del que viene, vamos a trabajar solo lo que es convivencia pacífica y lo que es trabajo colaborativo. Si tienes alguna consulta, te invito a que en este momento me hagas las consultas del caso y te apuntes en el Facebook para el sorteo que vamos a hacer en un momento de estos audífonos entre todas las personas que están viendo en este momento nuestro webinar y que están escribiendo en nuestro Facebook y colocando comentarios, dándole like a la publicación en el Facebook y colocando un comentario acerca de esto. ¿Sí? Te invito también a visitar la página web de PC Kids, que es esta de acá, pckids.org, y que nos pongas comentarios en las publicaciones que tenemos. Nosotros, gustosos, escuchamos los comentarios y tratamos de mejorar la información que ponemos ahí. Ya, revísalo, si te gusta alguna publicación, coméntala, ¿sí? Porque nos ayudas a mejorar y con eso tratamos de apoyar a todos los docentes a nivel de habla hispana. Sí, tenemos visitas de diferentes lugares. Nos da mucho gusto que esta herramienta les pueda servir y esperamos que
mediante tu colaboración, tu participación, puedas también tú ayudarnos a mejorar. Ojo, PC Kids está abierto para todos los docentes. Si tú tienes alguna experiencia que contar, si tú conoces algún tema, eres especialista en algún tema y quieres publicar en PC Kids, contáctate con nosotros, ahí en el enlace de nosotros, puedes ver, contáctate con nosotros y nosotros podemos publicar tu contenido y a la vez también hacerlo, transmitirlo a través de redes sociales. Tenemos publicidad en redes sociales, mucha publicidad en redes sociales, y lo transmitimos a través de redes sociales, ¿sí? Si quieres aportar, ayúdanos, hagamos más grande esa comunidad y apoyémonos entre todos los docentes, ¿sí? Desde ya, gracias y estoy a la espera de las preguntas que nos hagan llegar. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Ahí Cristian nos ha compartido la página web ingresando a www.pskix.org para que tengan mayor información acerca de lo que él viene compartiendo con su gran equipo. Vamos a leer los comentarios del público. De Mercedes Cama Gallardo: la convivencia armoniosa debe ser primero con los docentes y directivos para el ejemplo de los estudiantes. Gracias por tu comentario, Mercedes. Jesús Enrique Mena Parco: ¿sería correcto que un tutor deba ser intermediario entre autoridades y estudiantes para generar confianza y credibilidad en el aula? Esa es la pregunta de Jesús Enrique Mena Parco. También nos llega sus comentarios de Rosa Amelia Campos: es bueno para poder sociabilizar con diferentes opiniones y se puede aprender a escuchar y compartir. Karin Hurtado también nos comenta, Kelly Mónica Díaz Loza: todo muy entendible. Mercedes Cama: muy buena exposición. Patti del Valle: ¿cómo hacer que los adolescentes participen de la clase cuando no enciendan cámaras ni micrófonos? Muy buena pregunta, Patti. Aquí el profesor Cristian va a responder sus preguntas. Bueno, somos mediadores por siempre. Nosotros, nuestro trabajo docente hace que seamos a veces el enlace entre el padre de familia y la institución, entre el padre de familia, la institución y el departamento psicológico. Somos los que hasta cierto punto descubrimos algunos detalles y derivamos después. Entonces, en cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Como mediadores dentro del contexto del ámbito educativo, tenemos que buscar la mejor solución, pero no somos expertos. Hay un detalle, no somos expertos. Somos expertos en docencia, pero no somos expertos en relaciones, en relaciones sociales, ¿no? Para eso está el psicólogo de repente. No somos expertos en, a veces, problemas de aprendizaje que surgen, ¿sí? Entonces, tengamos también nosotros la humildad de decir, de pedir ayuda, ¿no? De cómo hacer, de qué hacer en ese momento. Yo creo que las situaciones que se nos presentan a nivel del trabajo son situaciones de aprendizaje y a veces nos confrontan con nuestra propia falencia, nuestra ignorancia, ¿no? Porque no somos conocedores de todo. Pero hay que aprender a pedir ayuda, ¿sí? Yo soy también padre de familia y también estoy con una hija que no prende cámara, ¿sí? Y hablo con ella y trato de prender cámara y lo que estoy haciendo es tratando de trabajar lo que es la gamificación, ¿no? Sabes qué, mira, menos llamada de atención, felicitaciones, felicitaciones, bien para ti, bien para ti, bien para mí, hacemos algo, no sé, tratar de manejar muchas estrategias, ¿sí? Porque el docente, créeme que el docente es el que apaga la cámara porque conversábamos hace poco con profesores, algunos inclusive en su apariencia física no se aceptan. Han cambiado tanto que no se aceptan, ¿sí? Y tienen miedo de mostrarse a los demás. Por eso es que para muchos escolares adolescentes, cuando les preguntamos si desean volver a la presencialidad, a veces dicen que no, que están más tranquilos así. ¿Por qué? Porque están con la cámara apagada, ¿sí? Pero también es un principio, ¿sí? Es una norma, ¿sí? Que el estudiante tenga que estar con la cámara prendida. Entonces, es hablar con las familias, porque es un trabajo que no solamente te compete, nos compete a todos. Es hablar también con las familias para lograr
que los estudiantes cumplan esas normas, ¿sí? No ser sancionadores, sino tratar de hacerlos entender, pero es complicado. Vimos hace poco un webinar acerca de ciudadanía digital, donde nos recomendaban, pero póngale retos a los estudiantes, póngale retos, póngale retos. Los estudiantes son muchos de retos. Y que uno de esos retos sea que comuniquen algo. Y que para que lo comuniquen, ¿sabes qué? Tienes que tener tu cámara prendida. Porque no basta con que escriban, no basta con que hablen, basta con que muestren. Ah, ya. Y eso nos ha servido hasta cierto punto para poder trabajar con los estudiantes y lograr que algunos prendan su cámara. Tenemos, como tú comentas, el problema de estudiantes de cámaras apagadas, pero estamos ahí, lidiando, ¿sí? ¿Existe alguna otra pregunta? Tenemos ya estamos haciendo ya el chocolateo. Acá en Perú le decimos chocolateo al sorteo, ¿sí? Sí, Tenemos, tenemos otra pregunta, dice, mapear es poder distinguir los estilos de aprendizaje y agruparlos, nos comenta Berta Osorio Enrique. sí, mapear es precisamente observar a tus estudiantes, no todos tienen el mismo perfil, y sobre esa observación que tú haces es formar los equipos. Un error que cometemos a veces, que hemos cometido, especialmente cuando recién empezamos en este trabajo después de que salimos de la universidad, es a veces, ¿no? Formar los equipos, ya, fórmense, vamos, ¿no? Y ese es el peor error que podemos cometer, porque ya el equipo no logra los objetivos, ¿no? Se reúnen para otra cosa. Mapear precisamente es eso, ¿sí? Observar a los estudiantes desde las características que tienen para poder formar los equipos de la mejor manera, ¿sí? Hay una página que estoy compartiendo en este momento, no sé si está en el chat ahorita, ¿sí? Sería bueno que la tengan en cuenta, en algún momento les va a servir de repente, especialmente el canal de YouTube de esta página también. No sé si saben de Common Sense Education, es una página que tiene que ver mucho con ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital está relacionada también con el hecho de cómo los estudiantes se conectan y cómo trabajan en un mundo virtual, ¿sí? Y te va a servir mucho para tener algunas pautas para trabajar, ¿sí? Inclusive ahí voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo compartir esto de aquí. En un segundito, a ver. Mm, Confirme a ver si se está viendo, ¿sí? A ver. Sí, ya lo estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, miren, desde aquí podemos trabajar lo que es ciudadanía digital, que tiene que ver mucho con lo que es una convivencia pacífica en un mundo virtual, ¿sí? Tenemos también, como dice ahí, asesoramiento y recursos para poder trabajar dinámicas que existen en clase, ¿sí? Sería bueno que puedan aterrizar, llegar ahí, para que puedan ver acerca de cómo trabajar la convivencia desde sus entornos virtuales. No sé si tienen alguna otra consulta. Tenemos un comentario de Edith Portocarrero Correa. También se argumenta que sus compañeros podrían difundir su imagen en las redes. Incluso está prohibido pedir videos a los estudiantes por ser menores de edad. De repente mucho de ello también es la desconfianza, ¿no? De los propios estudiantes que creen que de repente sus otros compañeros puedan tomar screenshots de las caras cuando están de repente en una sala de Meet o de Zoom. ¿Qué podemos hacer en ese caso, profesor Cristian? Eh, Definitivamente que la cultura organizacional de una institución implica el hecho de que se establezca un reglamento, ¿sí? Lamentablemente hay sanciones para estudiantes que hacen eso. En mi caso personal, yo he visto situaciones de este tipo y los alumnos tienen que conocer cuáles son los límites. Por eso que hablábamos hace un momento de establecer normas y sobre todo que tengan presente también el concepto del respeto, ¿no? No podemos trabajar de una forma, si es que primero no explicamos las normas y no explicamos las sanciones que pueden tener, porque eso es una agresión ya, el trabajar
poner un screenshot y editarlo, tiene que ver con ciberbullying y eso ya es un tema ya serio y es algo que está penado inclusive, ¿no? Correcto, profesor. También Yolanda Margón Mini Pizarro me dice excelente ponencia. Norma Cristina Castillo Florentino, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Karin Hurtado Ponce nos pregunta, ¿cuál página es la que nos mostró, profesor? ¿La puede volver a compartir? Sí, está en el chat en este momento, ¿sí? Ahorita la van a agregar aquí en los comentarios, no se preocupe. Ah, Ahí ya perfecto, está listo. colocado en el Facebook y la página es, ahí está. También se ha Ah, comentado la Miss Carmen Rosa Manchego, de la institución educativa 5166 de Bella Aurora. Muchas gracias, Carmen Rosa. Berta Osorio dice, la página que nos recomienda puede escribirlo, compartirlo. No te preocupes, Berta, que ya lo acaban de comentar aquí, como en Lima Educación, lo han dejado como comentarios para que puedan ustedes ingresar. Bueno, no tenemos más comentarios ni preguntas, profesor Cristian, quiero entonces, decir, sí, 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 disculpe. Ya, quiero nombrar a la persona, sí, ya nuestra secretaria nos ha traído el nombre, sí. Felicitaciones a Kelly Mónica Díaz Lara, sí. Kelly, por favor, te voy a pedir que te pongas en contacto con nosotros en la página de contacto de PC Kids. Hay un correo, hay una dirección de correo. Escríbenos, por favor, para poder hacerte llegar, sí, para ver la forma como te hacemos llegar estos audífonos, ¿sí? Y en agradecimiento a tu presencia, a tu participación y esperamos que te gusten, ¿sí? Bien, bueno, ya tenemos la ganadora, Kelly, felicitaciones, muchísimas gracias. ¿sí? Entonces, felicitaciones a Kelly Mónica Díaz Loza, ya lo comentó el profesor Cristian, ella ha ganado los audífonos que nos han prometido en el inicio de la transmisión. A todas las personas que han estado muy atentas y nos han dejado un comentario en la página de pckicks.org. Agradecemos nuevamente al profesor Cristian, a todo su equipo, por acompañarnos esta tarde aquí en la Escuela de Lima. Un último mensaje, profesor Cristian, para ya cerrar la transmisión de esta tarde. Bueno, agradecer la participación de todos ustedes, invitarlos nuevamente a que vean la página, invitarlos a que vean los artículos y que los comenten y que estén pendientes para el siguiente webinar que vamos a hablar, donde vamos a hablar netamente de recursos acerca de convivencia pacífica en el aula y de trabajo colaborativo. Listo. Muchísimas gracias, profesor Cristian Revilla, por la conferencia y a todos los participantes que se han conectado. Los invitamos a conectarse este viernes 30 de julio a las 4 de la tarde en la hora STEAM con el taller de Ciencia en Familia y el próximo martes 3 de agosto a las 7 de la noche en la tripulación STEAM. Aplique Scratch a tu clase de matemáticas. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado. Y felices fiestas patrias. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Cristian, por compartirnos esta conferencia y a todas las personas que se han conectado. Muy buenas tardes y nos estamos viendo en la próxima transmisión en la Escuela de Lima, aquí en el Facebook de Lima Educación. Gracias.